El hombre que estuvo atrapado en el Triángulo de las Bermudas. Existe un relato que un hombre compartió con las autoridades de Florida, Estados Unidos, que parece salido de una película de ciencia ficción. Sin embargo, no es ficción. Lo que le ocurrió a Thomas Brown, de 56 años, el 29 de octubre de 2009, podría arrojar nueva luz sobre los misterios que rodean a este enigmático lugar, generando nuevas teorías e incluso explicando ciertos sucesos que aún permanecen sin respuesta. Este hombre zarpó solo desde Florida en su lancha, sin avisar a nadie. Dejó una nota en la habitación del hotel para su esposa Marta, en la que le decía que había salido a dar un paseo en bote y que regresaría pronto. Es importante señalar que él trabajaba en una empresa de construcción de piscinas desde hacía 30 años y que ese mismo día él y su esposa tenían una ceremonia en la que lo premiarían por su larga trayectoria. Sin embargo, lo que nadie sabía es que esa sería la última vez que alguien sabría de Thomas en los próximos 7 años. Brown desapareció sin dejar rastro. Las autoridades eventualmente suspendieron la búsqueda y nadie lo vio en ningún lado. En Miami era como si la tierra o el mar se lo hubieran tragado. Los años pasaron y Marta, su esposa, lo recordaba con mucho cariño. Continuó viviendo en la casa que ambos habían comprado, una casa que ahora solo era visitada ocasionalmente por sus hijos y nietos. El 25 de agosto de 2016, Marta recibió una llamada de la policía de Florida. Le dijeron que debía presentarse urgentemente en el centro médico de North Broward para tratar un asunto relacionado con la desaparición de su esposo, Thomas Brown. Marta, sin saber qué esperar, asumió que tal vez habían encontrado el bote en algún lugar y le pedirían que lo identificara. Sin embargo, cuando llegó al centro médico, su mundo se detuvo al ver a su esposo Thomas sentado en una camilla, descalzo, flaco, maloliente y llorando de felicidad al verla, aunque sin fuerzas para correr a abrazarla. Marta gritó y un agente de policía intervino, pero ambos se fundieron en un fuerte abrazo, llorando de felicidad. Thomas contó que había salido a relajarse un poco en su bote, mirar el horizonte y reflexionar. Recordaba con nostalgia todo lo que él y su esposa habían pasado juntos y hasta dónde habían llegado. Después de unos minutos de reflexión, decidió volver a casa, pero cuando intentó encender el motor de su bote, este no arrancó. Algo andaba mal, aunque no sabía qué. Todo parecía estar en orden. Nada estaba roto ni fuera de lugar. Intentó usar la radio, pero esta tampoco funcionaba, emitiendo solo ruido. Lanzó una bengala esperando que algún barco o bote en la zona lo viera, pero no obtuvo respuesta. A pesar de varios intentos, se dio cuenta de que tendría que esperar a ser rescatado. Decidió tomarse las cosas con calma hasta que llegó la noche. Lanzó entonces una segunda bengala, pero de nuevo, nada. Thomas intentó dormir, pero al amanecer siguiente, el vaivén del barco había cesado. Parecía que el bote estuviera anclado al muelle, pero cuando abrió la puerta de su pequeño camarote, la luz del sol lo cegó. Tanteando sus pasos, logró salir y poco a poco su vista se adaptó a la luz. El sol resplandecía sobre una isla con plantas y arena, similar a cualquier otra. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue una especie de musgo rojo, esparcido por todos lados, que nunca había visto antes. Como él era un constructor de piscinas, conocía bien los tipos de musgo, pero este tenía un olor ferroso inusual. Al alejarse un poco más, divisó al menos una docena de botes encallados como el suyo, partes del fuselaje de un avión y un mono que lo observaba a la distancia. Fue entonces cuando decidió explorar la isla en busca de civilización, pero tras caminar durante una hora, regresó al mismo sitio. Sabía que había encallado en una isla desierta y debía esperar a ser rescatado. Intentó ser visible para los posibles rescatistas, pero los días pasaron y no apareció nadie. La comida de reserva en su bote se agotaba, así que tuvo que buscar agua y alimentos en la isla. Los días, semanas y meses pasaron. Thomas ideó un sistema para obtener agua mediante la condensación, cavando un hoyo profundo, llenándolo de agua de mar con un recipiente vacío dentro y cubriendo todo con plástico para recolectar el vapor que luego se depositaba en el recipiente vacío. Aprendió a hacer fuego con el musgo rojo, construyó un refugio, recolectó leña seca para los días lluviosos y fabricó una cama con hojas de palma. Comía lo que parecían ser
ostiones y a veces lograba pescar algún pez pequeño. También extrajo raíces de los árboles para alimentarse y guardó una lata de atún para emergencias. Sin embargo, Thomas empezó a cansarse de la misma comida y recordaba al mono que siempre lo observaba desde lejos. Decidió que ahora tenía una nueva misión: cazar al mono, pero cada vez que intentaba acercarse al mono, este desaparecía. Los días se convirtieron en meses y, después de casi un año en la isla, notó que sus labios se llenaban de aftas, su boca estaba seca y había perdido mucho peso, pero él se rehusaba a aceptar su destino. Decidió fabricar unas velas para el bote y un par de remos. Pensó que si iba a morir, al menos lo haría intentando escapar. Así que emprendió una vez más el viaje hacia el mar desconocido. Pasó todo el día remando, con la mente perdida, pensando que tal vez ya estaba loco, o quizás ya había muerto, y aquello era el infierno. Llegó la noche, dejó los remos y se dispuso a dormir, cuando escuchó unos fuertes golpes en la puerta del camarote. Thomas se levantó y abrió la puerta. Eran dos hombres con uniformes de guardacostas. Thomas fue trasladado al centro médico de North Broward y su esposa Marta fue notificada. Tras unos pocos días, fue dado de alta. Gracias por llegar al final del video. El hombre que estuvo atrapado en el Triángulo de las Bermudas. Existe un relato que un hombre compartió con las autoridades de Florida, Estados Unidos, que parece salido de una película de ciencia ficción. Sin embargo, no es ficción. Lo que le ocurrió a Thomas Brown, de 56 años, el 29 de octubre de 2009, podría arrojar nueva luz sobre los misterios que rodean a este enigmático lugar, generando nuevas teorías e incluso explicando ciertos sucesos que aún permanecen sin respuesta. Este hombre zarpó solo desde Florida en su lancha, sin avisar a nadie. Dejó una nota en la habitación del hotel para su esposa Marta, en la que le decía que había salido a dar un paseo en bote y que regresaría pronto. Es importante señalar que él trabajaba en una empresa de construcción de piscinas desde hacía 30 años y que ese mismo día él y su esposa tenían una ceremonia en la que lo premiarían por su larga trayectoria. Sin embargo, lo que nadie sabía es que esa sería la última vez que alguien sabría de Thomas en los próximos 7 años. Brown desapareció sin dejar rastro. Las autoridades eventualmente suspendieron la búsqueda y nadie lo vio en ningún lado. En Miami era como si la tierra o el mar se lo hubieran tragado. Los años pasaron y Marta, su esposa, lo recordaba con mucho cariño. Continuó viviendo en la casa que ambos habían comprado, una casa que ahora solo era visitada ocasionalmente por sus hijos y nietos. El 25 de agosto de 2016, Marta recibió una llamada de la policía de Florida. Le dijeron que debía presentarse urgentemente en el centro médico de North Broward para tratar un asunto relacionado con la desaparición de su esposo, Thomas Brown. Marta, sin saber qué esperar, asumió que tal vez habían encontrado el bote en algún lugar y le pedirían que lo identificara. Sin embargo, cuando llegó al centro médico, su mundo se detuvo al ver a su esposo Thomas sentado en una camilla, descalzo, flaco, maloliente y llorando de felicidad al verla, aunque sin fuerzas para correr a abrazarla. Marta gritó y un agente de policía intervino, pero ambos se fundieron en un fuerte abrazo, llorando de felicidad. Thomas contó que había salido a relajarse un poco en su bote, mirar el horizonte y reflexionar. Recordaba con nostalgia todo lo que él y su esposa habían pasado juntos y hasta dónde habían llegado. Después de unos minutos de reflexión, decidió volver a casa, pero cuando intentó encender el motor de su bote, este no arrancó. Algo andaba mal, aunque no sabía qué. Todo parecía estar en orden, nada estaba roto ni fuera de lugar. Intentó usar la radio, pero esta tampoco funcionaba, emitiendo solo ruido. Lanzó una bengala esperando que algún barco o bote en la zona lo viera, pero no obtuvo respuesta. A pesar de varios intentos, se dio cuenta de que tendría que esperar a ser rescatado. Decidió tomarse las cosas con calma hasta que llegó la noche. Lanzó entonces una segunda bengala, pero de nuevo, nada. Thomas intentó dormir, pero al amanecer siguiente, el vaivén del barco había cesado. Parecía que el bote estuviera anclado al muelle, pero cuando abrió la puerta de su pequeño camarote, la luz del sol lo cegó. Tanteando sus pasos, logró salir y poco a poco su vista se adaptó a la luz. El sol resplandecía sobre una isla con plantas y arena, similar a cualquier otra. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue una especie de musgo rojo, esparcido por todos lados, que nunca había visto antes. Como él era un constructor de piscinas, conocía bien los tipos de musgo, pero este tenía un olor ferroso inusual. Al alejarse un poco más, divisó al menos una
docena de botes encallados como el suyo, partes del fuselaje de un avión y un mono que lo observaba a la distancia. Fue entonces cuando decidió explorar la isla en busca de civilización, pero tras caminar durante una hora, regresó al mismo sitio. Sabía que había encallado en una isla desierta y debía esperar a ser rescatado. Intentó ser visible para los posibles rescatistas, pero los días pasaron y no apareció nadie. La comida de reserva en su bote se agotaba, así que tuvo que buscar agua y alimentos en la isla. Los días, semanas y meses pasaron. Thomas ideó un sistema para obtener agua mediante la condensación, cavando un hoyo profundo, llenándolo de agua de mar con un recipiente vacío dentro y cubriendo todo con plástico para recolectar el vapor que luego se depositaba en el recipiente vacío. Aprendió a hacer fuego con el musgo rojo, construyó un refugio, recolectó leña seca para los días lluviosos y fabricó una cama con hojas de palma. Comía lo que parecían ser ostiones y a veces lograba pescar algún pez pequeño. También extrajo raíces de los árboles para alimentarse y guardó una lata de atún para emergencias. Sin embargo, Thomas empezó a cansarse de la misma comida y recordaba al mono que siempre lo observaba desde lejos. Decidió que ahora tenía una nueva misión: cazar al mono, pero cada vez que intentaba acercarse al mono, este desaparecía. Los días se convirtieron en meses y, después de casi un año en la isla, notó que sus labios se llenaban de aftas, su boca estaba seca y había perdido mucho peso, pero él se rehusaba a aceptar su destino. Decidió fabricar unas velas para el bote y un par de remos. Pensó que si iba a morir, al menos lo haría intentando escapar. Así que emprendió una vez más el viaje hacia el mar desconocido. Pasó todo el día remando, con la mente perdida, pensando que tal vez ya estaba loco o quizás ya había muerto, y aquello era el infierno. Llegó la noche, dejó los remos y se dispuso a dormir, cuando escuchó unos fuertes golpes en la puerta del camarote. Thomas se levantó y abrió la puerta. Eran dos hombres con uniformes de guardacostas. Thomas fue trasladado al centro médico de North Broward y su esposa Marta fue notificada. Tras unos pocos días, fue dado de alta. Gracias por llegar al final del video.